La palabra amparte se puso de moda, pero pareciera que algunos youtubers no saben bien cómo utilizarla o tal vez no saben de música y consideran a la música contemporánea amparte. En este video vamos a ver 5 motivos por los cuales la música contemporánea no es amparte. Please, not another but is it art discussion. ¿Qué es amparte? Este término lo acuñó el youtuber y artista plástico Antonio García Villarán y yo creo que fue en respuesta a la especulación y el negocio que se lleva a cabo detrás de obras de artistas como Damien Hirst. Entre paréntesis, aquí abajo les dejo el link a un documental que trata este tema y se llama La burbuja del arte contemporáneo. Retomando, Antonio García Villarán establece 7 puntos para considerar a una obra amparte. Vamos a ver cuáles son esos puntos y vamos a aclarar qué es lo que sucede con la música contemporánea en cada caso. El primero es, si uno o varios objetos fabricados en serie y que además están a la venta en el mercado común son presentados como obra de arte, es amparte. ¿Te refieres a este montón de basura? Eso no es arte. La música contemporánea no se fabrica en serie. Por lo general, cada obra o compositor incluso impulsan el desarrollo de una nueva forma de escritura musical para lograr los sonidos que buscan. El segundo es, si una obra consiste en la elección de un objeto que es convertido mágicamente en obra de arte por el hecho de colocarlo en un espacio expositivo, es amparte. So, your strategy is to produce something and nothing. Yes. Composiciones de música contemporánea son creaciones únicas. Incluso la música concreta que se hace en base a sonidos grabados, lo cual podríamos llegar a equiparar a objetos que ya existen, no consisten en la elección de un solo sonido, sino en la creación de un discurso sonoro único a partir de objetos sonoros grabados y preexistentes. At this time, all over Europe, it was fashionable to make music out of the most unlikely things. Now, add all these bits together on a tape recorder, play some of them backwards, some of them forwards, some at the wrong speed, and this is what you end up with. El tercer punto es, si no es necesario tener talento para realizar una obra, si está llena de lugares comunes e ideas manidas, es amparte. Bien, acá ya encontramos algunas definiciones que en realidad podrían ser aplicadas a cualquier estética. Es decir, hay músicos de rock, trap o pop que podrían llegar a no tener talento, como también puede haber músicas de rap, pop, rock o cualquier estilo que tengan lugares comunes o que tengan ideas repetidas o ya utilizadas. That was my veil. That was my time. Te necesito como a la luz del sol. Informer, you know say that I'm a snowman, I go glam. I like you boom boom down. Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea. Mueve ese boom boom girl. Es decir, en la música contemporánea eso también puede pasar, pero no es algo propio únicamente de la música contemporánea ni de ningún estilo. Por otro lado, la palabra talento es polémica. Lo que se entiende por talento es una predisposición natural a hacer algo bien, pero lo cierto es que el talento puede adquirirse con mucho estudio. El cuarto punto es, si el único valor que tiene la obra está sustentado por un concienzudo texto, sea teórico, filosófico o político, que no encuentra su reflejo real en la obra, es amparte. En cuanto a este punto, la materialización de las ideas de la música contemporánea está perfectamente reflejada en las obras. Por poner un ejemplo, tenemos la obra de Grisey.
Este compositor hace música espectral, es decir, analiza el espectro sonoro de un sonido, lo descompone y luego recrea en una obra, mediante diversas técnicas de orquestación, el espectro de ese sonido. Es decir, el tipo no es que dice hago música espectral y después escribe cualquier cosa. Todo lo que escribe está en relación al espectro sonoro que eligió. Y podría poner miles de ejemplos más, pero la verdad es que se me va a hacer muy largo el video. El quinto punto es la fantástica y mágica atribución de valores inexistentes a objetos que son comercializados en el mercado del arte con precios exorbitantes es amparte. Don't be silly. There's nothing to sell here. En cuanto a las ventas, ni hablar. El nicho de la música contemporánea es uno de los más marginados del mercado de consumo. El sexto y el séptimo punto, la verdad es que son muy amplios y por eso no los tomé para analizarlos, pero igualmente los vamos a mencionar. El sexto punto es: un artista nunca se gana el derecho de ser artista. Tiene que demostrarlo continuamente. Puede ser amparte consciente o inconscientemente, pero todas las obras que se creen bajo estos términos serán amparte. Has pasado de lo maravilloso a lo aburrido. El séptimo punto es: el arte de no tener talento es amparte. Acá ya vuelve la palabra talento otra vez, que para mí es una palabra que ya está de modé. Esta figura del genio, del artista iluminado, ya pasó de moda. Desde mi perspectiva, yo creo que el talento se obtiene como consecuencia del amor por lo que uno hace. Es decir, todo ese amor y toda esa pasión es lo que hacen que uno le termine dedicando horas a lo que le gusta, y todo ese amor y toda esa dedicación terminan dando frutos. Ahora se preguntarán por qué hice este video. Bien, hace poco vi el video de un youtuber que hablaba sobre música contemporánea y abajo ponía la palabra amparte. Y la verdad es que ver gente diciendo que la música contemporánea es amparte solo porque no la conocen, o porque no la entienden, o porque no les gusta, es por lo menos, no sé, indignante. Ah, que no quería ser mal enseñando esas palabras. No, calma, mi avistimpirijillo. Hicieron su mejor esfuercillo, pillo. Hay que ser amabilillo con los vecinillos. ¡Oh! No, en serio, esos comentarios no suman. Son reaccionarios y conservadores. Además, en todo caso, para que algo sea considerado amparte, tiene que cumplir con determinados requisitos que, como ya vimos, la música contemporánea no cumple. De hecho, muchos de los requisitos para que algo sea considerado amparte son cumplidos por la música comercial que se escucha de forma masiva, pero eso es tela para otro video. Por último, los que hacemos música contemporánea estamos totalmente marginados del circuito mainstream. Entonces, si además nos siguen marginando, es como... ¡Alguien, por favor, quiere pensar en los niños! Bueno, mis amigues, si les gustó el video pueden suscribirse, compartirlo, darle like, todo suma. Les saludo y nos vemos en el próximo video.